¿Te gustaría enfocarte más? ¿Quieres estudiar mejor, leer más rápido o memorizar de forma más efectiva? ¿Tienes problemas para conciliar el sueño? ¿O sientes demasiada ansiedad y estrés? Pues bien, según muchos expertos, todo esto lo soluciona una especie de pastillita mágica en forma de sonido. ¿Quieres saber más? Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Entre ellas, pues mira, esto mismo, aprender cosas nuevas, investigar un poco más, no dejarse llevar por las simples apariencias, sino ir al fondo de las cuestiones. Vamos a ver esto con este episodio. El título es Sonidos binaurales para mejorar el enfoque y eliminar la ansiedad. Está en forma de pregunta. Vamos a analizar este tema, un tema que aprendí recientemente y que me parece bastante interesante. En primer lugar, ¿qué es un sonido binaural? Explicado de forma muy sencilla, se trata de escuchar un tono por un oído a una frecuencia determinada y otro tono distinto con otra frecuencia diferente en el otro oído. Al ocurrir esto, el cerebro genera una ilusión auditiva que crea un tercer sonido a partir de la diferencia de tono entre los dos sonidos reales. Si entiendes algo de sonido, de música, te va a ser muy fácil. Pero bueno, básicamente, si no, yo creo que se entiende con la práctica. Después te incluiré diferentes audios, voy a meter también uno aquí en el podcast, así que vas a ver lo que es. La idea es, si escuchas un tono de 530 Hz, por poner un ejemplo, en el oído izquierdo y en el oído derecho un tono de 520 Hz, va a sonar uno más agudo que el otro, un poquitín. La diferencia entre 530 y 520 son 10 Hz. Bueno, pues en tu cerebro se va a generar un tercer sonido de 10 Hz. A este tercer tono, que no existe, tú no lo estás escuchando, sino que lo crea, lo genera tu cerebro, a esto se le llama pulso binaural. Esto se descubrió ya hace mucho tiempo, de hecho encontré estudios fechados en 1792. Pero ha sido en los últimos años cuando ha habido un boom sobre este tema, sobre todo en blogs americanos de productividad y desarrollo personal. En Wikipedia te dejo el enlace en el episodio, en el artículo donde estoy basando el episodio. Ahí tienes un artículo también de Wikipedia donde se explica todo esto con peros y detalles. Con peros y señales, ¿no? Bueno, eso, con más profundidad. ¿Qué efecto tiene esta sincronización acústica? O estos pulsos binaurales. Bueno, hay otro efecto que se llama así precisamente sincronización acústica, que también se conoce desde hace muchos años. En 1665, por ejemplo, un físico puso en movimiento dos relojes de péndulo. Al regresar al día siguiente comprobó que el balanceo de ambos péndulos de los dos se había sincronizado. Esta sincronización en los sonidos es interesante porque también puede aplicar a nuestro cerebro. Seguramente sabrás que un tono particular puede hacer que una copa de cristal muy fino estalle, se rompa. ¿Por qué? Porque consigue esa frecuencia exacta en donde vibra el cristal. Y lo interesante es que el cerebro también funciona con ondas que se pueden medir en hercios y que están relacionadas con nuestro estado emocional o de atención. Y aquí viene lo bueno. Nuestro cerebro también es capaz de sincronizar sus ondas cerebrales de forma exógena. Es decir, determinados tonos que escuchamos, que sentimos, pueden provocar que nuestro cerebro cambie su frecuencia, amplitud y periodicidad. Juntando todo esto, dicho en pocas palabras, parece ser que si escuchamos ciertos sonidos binaurales que provocan en el cerebro ese efecto de un tercer tono fantasma, podrían producir una sincronización acústica en nuestro cerebro, obligarle a que cambie su frecuencia de trabajo. Esto en la práctica se traduce en estudiar mejor, dormir mejor, concentrarte mejor, meditar o hasta liberarte de la ansiedad. Sí, imagínate el potencial que puede tener esto. Dominar a tu cerebro simplemente poniéndote unos auriculares y escuchando unos soniditos. De hecho, hay quien le ha llamado a estos sonidos binaurales la nueva droga tecnológica. Incluso también hay quien dice que son capaces de transportarte a otra dimensión. Bueno, ¿qué hay de cierto en todo esto? Como habrás podido imaginar, todo esto de los sonidos binaurales suena demasiado bonito como para ser cierto. En primer lugar, hay que reconocer que este truco auditivo provoca un montón de sensaciones raras. Al fin y al cabo estamos hackeando, por decirlo así, nuestro cerebro. Las reacciones de cada persona son distintas y van desde la curiosidad hasta el miedo, según las pruebas que se han hecho.
Como es obvio, alrededor de los sonidos binaurales se ha creado toda una industria. Hay aplicaciones para todos los dispositivos, packs de sonidos, coaches expertos en la temática, tiendas online donde puedes descargarte estos sonidos previo pago. Yo no lo recomiendo, no recomiendo pagar por esto porque en realidad primero para probar, hay infinidad de vídeos en YouTube donde probar este tipo de sonidos gratis. De hecho, te voy a dejar un sonido binaural simple aquí mismo. Escucha con atención, voy a poner unos segundos nada más a ver qué te parece. Obviamente tienes que ponerte auriculares para escucharlo porque va a tener un tono por el oído izquierdo y otro tono por el oído derecho. Te lo pongo, a ver qué te parece. Pues bien, esto es lo que es un sonido binaural. No sé si has podido comprobar ese tercer tono que se forma en tu cerebro. Si no, te lo dejo en el artículo donde está basado este audio. Ahí te dejo también este sonido binaural. Hay también listas de reproducción en YouTube, playlist con sonidos binaurales puros y cómo podría afectarnos. Te dejo también esa lista porque hay un sonido para la alegría, otro para la concentración, etcétera. Yo usé mientras redactaba todo esto un pulso binaural de 7,5 hercios que supuestamente me daría creatividad. Yo no noté nada. Y tampoco, bueno, la realidad sobre todo esto es que no hay estudios concluyentes que avalen su eficacia. Sí parece haber ciertos efectos positivos, pero como en otros tipos de estudios es difícil relacionar la causa. En el artículo que cité antes de Wikipedia y que te dejo en el artículo de la web de efectividad.es, hay varios aspectos a tener en cuenta. Por ejemplo, muchos supuestos sonidos binaurales se combinan con música o voz. Esto es un problema, porque, y esto es lógico, anula el efecto deseado, porque si no es un tono puro, no se genera ese tercer tono fantasma que decíamos. Por lo tanto, ya no es un sonido binaural, ya es un sonido dos tonos mezclados con música. Y el efecto, en todo caso, si se produce, será mucho menor. Así que si encuentras sonidos binaurales combinados con música o con voz, ya eso pues lo puedes descartar. Otro detalle, para que se produzca el efecto es necesario usar auriculares, porque si no, no te va a entrar un tono puro por un sitio, por un oído y otro tono puro por el otro oído. Y esto provoca otro problema en los estudios que se hacen, porque la causa-efecto no está clara. ¿Es el sonido lo que modifica las ondas de nuestro cerebro o es la vibración del propio auricular? ¿Hasta qué punto afecta también el hecho de que al ser auriculares estás aislando otros sonidos ambientes? Si no es sencillo determinar que vas a encontrar resultados significativos escuchando sonidos binaurales. Y ahora viene la pregunta, ¿por qué hay tanta gente que afirma obtener buenos resultados al escuchar sonidos binaurales? Y esto sí está comprobado, parece ser que tienen un efecto positivo. La cuestión es la causa. Por ejemplo, podría estar la causa de la sugestión, el efecto placebo, la profecía autocumplida. Como muchos otros dicen que funciona, esto puede provocar que la persona termine creyéndose que este efecto es real y sintiéndolo de verdad. Otro problema, la supresión de sonidos externos. Como ya se mencionaba antes de pasada, al escuchar un tono limpio a cierto volumen, evitamos que en nuestros oídos entren otros sonidos que podrían perjudicar nuestra concentración. Y ya sabes que si evitas sonidos ambientes, normalmente la concentración aumenta. Luego está el efecto. El efecto del pulso binaural, ese sí está certificado, eso existe. Y ese tercer sonido ilusorio generado por nuestro cerebro puede provocar cierta actividad que a lo mejor no comprendemos del todo. Novedad también es otro punto a tener en cuenta. Como muchas otras técnicas de concentración, las primeras veces funcionan por el simple hecho de ser nuevas. A nuestro cerebro le encanta probar cosas nuevas, siempre que no modifique sustancialmente sus rutinas. Y claro, cuando el cerebro se acostumbra a eso que está haciendo, pierde también el efecto y ahora va a buscar maneras de distracción. Personalmente, como te decía también antes, yo no he notado ningún efecto. Quizá porque ya lo había investigado antes de probarlo. A lo mejor eso eliminó pues el efecto placebo, la novedad y todas esas cosas. No lo sé. De todas formas,
Sinceramente pienso que el estrés, la ansiedad, la falta de sueño y otras muchas cosas en la vida tienen causas complejas, no de una única fuente. Y la solución a sí mismo no es tan sencilla como escuchar un sonido, por muchos efectos que esto tenga. Por poner un ejemplo, estoy convencidísimo de que implementar un método de organización personal te va a ayudar a evitar gran parte del estrés causado por la falta de orden en la vida. Claro, es mucho más fácil tomarse una pastilla milagrosa. Y oye, cuando el río suena, agua corre, como dice el dicho. Así que yo no me niego a creer que estos sonidos binaurales puedan tener algún pequeño efecto. Todo es probarlo. Y oye, toda ayuda viene bien en determinadas circunstancias. A donde quiero ir es que a veces tenemos que atacar la raíz del problema en vez de buscar atajos o simplemente medicamentos, ¿no? O soluciones que palien el efecto, los síntomas, pero no la enfermedad. Bueno, ¿qué te parece a ti? ¿Conocías este efecto? ¿Qué sensaciones has tenido al escuchar el audio de aquí, del podcast o los que tengo en el artículo? ¿Has notado algo? ¿Por qué no lo compartes? En el artículo puedes también comentar y expresarte al respecto. Bueno, pues espero que te haya sido útil. Como siempre me tienes en mi casa en efectividad.es. Recuerda que tienes el curso de productividad personal con el método CAR. Además está ahora al 50%, un poco más del 50%, con un descuento importante para que lo puedas aprovechar. Mientras nos seguimos viendo, que lo pases muy bien.